De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de volver a tener en el micrófono a través del teléfono a Eduardo Kohn, que es el director para América Latina de Bnei Brit Internacional. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto, Jorge, un placer de estar hablando contigo y por supuesto con todos los oyentes. Bueno, queríamos contigo abordar un caso que está, digamos, sacudiendo un poco la opinión pública, especialmente en tu país, en Uruguay. Nosotros conocemos ya desde hace mucho tiempo la militancia anti-israelí del rockero Roger Waters, el ex componente de Pink Floyd, famoso por su obra The Wall, el muro, y por sus presiones a los artistas que van a actuar a Israel para que no vayan. Es un militante muy activo del BDS. Pero resulta que en Uruguay no solamente fue a actuar, sino que creo que la ciudad de Montevideo le ha otorgado un título de ciudadano ilustre. Bueno, sí, evidentemente, como tú dices, todos sabemos desde hace aproximadamente una década cuál es la militancia de Roger Waters, su demonización de Israel, el pintar la estrella de David en alguno de sus cerdos voladores, sus declaraciones bastante violentas, no solo críticas del gobierno de Israel. Abraham Foxman, el exdirector de la ADL, muy conocido, lo había dicho en su momento: puede opinar de política todo lo que quiera porque el mundo por suerte le da esa libertad, pero cuando ya usa estereotipos de dinero, cerdos, etcétera, ya es un mensaje antisemita. Y acá en Uruguay no se precisaba mucho para saberlo, porque las entradas para Roger Waters se comenzaron a vender en enero de este año. Estamos hablando de casi 10 meses antes. El recital fue el sábado, este sábado último, hace 2 días. O sea, la historia de Roger Waters, los rockeros estuvieron todo el año hablando de que era el gran acontecimiento, etcétera. Y para sorpresa de muchos, no nuestra, pero para sorpresa de muchos, la Intendencia de Montevideo, lo que vendría a ser la alcaldía, llamémosle así, para que nos entiendan los oyentes, de Montevideo, decidió que debía darle una medalla como ciudadano ilustre y permitirle además hacer en esa entrega un discurso político. Y como broche de oro, la central sindical del Uruguay lo recibía esa misma noche, en ese caso fue el viernes pasado, para que también estuviera durante 30 minutos hablando sobre el lobby sionista, y que él tiene amigos judíos, pero el lobby sionista, y entonces ya con la medalla colgando, también incitar a todo el odio que él tiene adentro posible. O sea, fueron 2 eventos, evidentemente es más notorio lo del gobierno de la ciudad, pero 2 eventos que realmente tienen muy poco que ver con la música. Uh-huh. Bueno, y creo que incluso fue precedido, hubo una carta de intelectuales también, ¿no? Bueno, eso fue un intento que hizo un personaje un personaje nefasto de la contemporaneidad uruguaya, bastante conocido, no solo acá, me refiero a Jorge Zabalza Waxman, un un tupamaro que estuvo preso durante la dictadura, que salió con la amnistía posterior, y que es un hombre que está contra todo, contra todo me refiero que está contra su propio partido de izquierda, el Frente Amplio, obviamente contra los partidos tradicionales, y que se hace llamar intelectual y a veces logra escribir una carta durísima, muy antisemita la carta, pero le agregó además un ataque muy violento al gobierno actual y logró las firmas de algunos personajes que tienen algún programa de radio, algún escritor, y bueno, algún escritor se retiró rápidamente, pero logró 8 o 10 firmas, es cierto, pero decir que una carta de intelectuales creo que es insultar a los intelectuales uruguayos, que son muchos y con distintas opiniones, son bastante democráticos. Es un grupo que, bueno, intentó hacer eso, más allá del daño o no daño que podrían haber hecho, demostró que hay acá gente que, si capaz que le dicen de ejecutar sus mensajes de odio, no estarían muy lejanos de hacerlo. Uh-huh. Bueno, pero ¿qué pasa, no? O sea, la gente se puede asombrar mucho porque
Estamos viendo justamente en cuestiones de los pocos últimos años o meses un cambio en la dirección política o las sensibilidades políticas en Latinoamérica. Hemos visto las elecciones en Brasil, que es el país más grande, pero también hemos visto movimientos similares en Argentina, en Chile, en Perú, en otras latitudes que, digamos, se alejan de lo que había sido un poco la línea dominante una década antes, con Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, también hoy en día con problemas de protestas, y Uruguay con un gobierno de izquierdas que prosigue a otro gobierno de izquierdas, ¿no? Y cómo se armoniza eso de alguna manera con este movimiento que no podemos sino calificar antisemita. ¿Hay elementos dentro del gobierno actual que apunten en esa dirección? Bueno, varias puntualizaciones. La política exterior de Uruguay desde hace ya prácticamente desde que estuvo el gobierno del presidente Mujica, además de ser errática, porque Uruguay es un país muy pequeño y debe cuidar mucho sus relaciones exteriores, Uruguay se alineó totalmente en aquel momento con las políticas de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia y de todo lo que significaba el bloque que se hacía llamar del ALBA, la Argentina de aquel momento y el Brasil también de aquel momento. Y bueno, el gobierno de Uruguay creyó en ese momento estar en el camino, y entonces su política exterior rumbió para hacer un eco nada más de lo que pasaba en ese momento. En el 2014, guerra en Gaza, el presidente de Uruguay en ese entonces tildó al gobierno de Israel de genocida. Eso evidentemente fue un cambio muy importante para Uruguay y para la población judía de Uruguay, porque trajo en consecuencia, si desde la presidencia se decía que Israel tiene un gobierno genocida, evidentemente trajo acá una ola, eso fue un mensaje de odio que trajo una ola de antisemitismo que no se había conocido previamente, no solo en las redes sociales, sino en todo lo que es el movimiento sindical, en la academia y en otros foros. Eso generó evidentemente una situación muy difícil para la comunidad judía en ese momento, y si bien bajó un poco con la asunción al gobierno siguiente del doctor Tabaré Vázquez, que además desmintió a Mujica en su declaración de que Israel no es gobierno genocida, etcétera, la política exterior sigue siendo errática. O sea, Uruguay no en ningún momento en los organismos internacionales ha dicho con claridad lo que está pasando en Venezuela en cuanto a violaciones de los derechos humanos. Así dicho con claridad lo de Nicaragua, pero en eso se ha asociado, ha hecho una contradicción, porque las violaciones a los derechos humanos son violaciones en todos lados. Y además, y con respecto a sus votaciones en Naciones Unidas, son automáticamente todas en contra de Israel. A tal punto eran automáticas, y esto que te voy a decir es lo más grave probablemente que haya pasado en los últimos meses. En el mes de junio de este año, cuando se hizo una de las tantas votaciones que se hacen en contra de Israel en la Asamblea General de Naciones Unidas, recordarás que Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos, pidió una enmienda a esa resolución que se sabía que iba a salir, y en la enmienda era votar sí o no si se consideraba terrorista el movimiento Hamás. Bueno, Uruguay es tan automático y no tiene cómo arreglarlo, porque en política exterior no podés ser automático y después dar explicaciones, que su voto significó que Uruguay cree que el movimiento Hamás no es terrorista. Y eso es una señal que quedó marcada a nivel de política internacional muy mal en este año, y hemos quedado realmente muy descolocados con eso como país y como política exterior, más con estos cambios. Por lo tanto, hay un gran signo de interrogación en la readaptación de Uruguay a las realidades que tiene de los vecinos, especialmente con Brasil, porque en el Mercosur ya como que se acostumbraron a que Uruguay evidentemente no estaba alineada a políticas de países democráticos, porque Venezuela no es un país democrático, pero ahora con Brasil realmente se abre un gran signo de interrogación. Uruguay te va a decir, cualquier persona de Uruguay te va a decir, no, acá se va a jugar con la prudencia. Pero el problema es que lo dicho está, lo votado está, lo escrito está, y bueno, no se puede borrar tan fácil,
salvo con hechos, y por ahora los hechos tampoco están. Uh-huh. Bueno, tenemos entendido que este músico Roger Waters sigue camino por Latinoamérica, que va a estar en otros sitios. Nosotros no nos vamos a referir a sus cualidades musicales o a sus actuaciones, porque no cabe opinar sobre esto, no es un programa de crítica musical, pero ¿tienes noticia de que en algún otro país le harán algún homenaje similar al que recibió en Uruguay? Bueno, no. Nosotros hemos preguntado en Argentina, en Buenos Aires concretamente, porque va a estar en Buenos Aires, en Santiago, en México, en Costa Rica, etcétera. O sea, muy probable que pueda tener algún acto. Nosotros creemos que en Argentina pueda tener alguno, pero que el gobierno del país o el gobierno de las ciudades donde va a actuar hayan hecho un evento tan bochornoso como el que se hizo acá en Montevideo, donde a la larga, lo que quiera o no, el gobierno de la ciudad le dio una medalla por sus opiniones políticas y dijo, el gobierno dijo lo contrario, dijo que se lo dio por sus cualidades musicales, pero hubiera sido así, si le hubiera dado la medalla, él hubiera agradecido y ahí se terminaba todo. Pero una vez que le dieron la medalla hizo un discurso político y a las 3-4 horas se fue a la central sindical del Uruguay y hizo otro discurso político con mucho mensaje de odio, mucho. El odio que ahí expresó con respecto a la comunidad judía y decir que poco menos que el lobby sionista en Montevideo quiso impedir el evento, como si acá alguien pudiera impedir que alguien haga un evento. En ese sentido, acá se puede hacer, hay libertad. Entonces, llegar al extremo que llegó Uruguay, que además el gobierno de Montevideo quedó muy manchado porque fue una equivocación muy fea. Imagínate, los que recibieron antes el título de visitante ilustre deben estar pensando, pero ¿a quién le dieron la medalla y por qué me la dieron a mí? No quiero ni pensar cuando ahora le ofrezcan en el futuro a ver quién va a aceptar y quién no. Pero no, esperemos que no, que ningún gobierno cometa ese tipo de errores, y me parece que los gobiernos que hay hoy en Argentina, por Brasil ya pasó y no le dieron nada, pasó por 6-7 ciudades de Brasil, nadie le dio nada, al contrario, en Brasil lo abucharon cuando quiso darles instrucciones a la gente sobre lo que votar, pero no, en Costa Rica, México, etcétera, y en Colombia también va a estar, en Bogotá no tenemos noticias, y creemos que ninguno de esos gobiernos lo va a hacer, porque no están tan trasnochados y erráticos en su política exterior y saben dividir. Y bueno, viene a actuar, fenómeno. No es muy dadivoso tampoco, ¿no? Porque él va juntando los millones hablando de la pobreza y de la necesidad de la igualdad, pero obviamente se lleva el dinero y viaja en jet privado, eso también está claro, ¿no? Bueno, no quisiera yo despedirme sin saludar a través tuyo también a toda la Bnei Brit que están, creo que también de aniversario, ¿no? Sí, bueno, estamos de aniversario joven, como le llamo yo, porque estamos cumplimos el 13 de octubre concretamente, pero estamos en el año de que cumplimos 175 años. Eso, que no es poco. Somos inevitablemente la organización judía más antigua y bueno, por suerte hemos podido vivir todos los 175 años a pesar de guerras, pogroms, Shoah, etcétera, pero bueno, se mantuvo los principios, se mantuvo la gente, el amor por una causa que es la causa del pueblo judío, ni más ni menos, y bueno, lo estamos celebrando de la mejor manera posible, defendiendo la causa del pueblo judío, que es nuestro principal objetivo. Así que bueno, sí, y las Bnei Brit donde va a ir ahora este señor invitado, Waters, también están atentas junto con el resto de la comunidad, lógicamente, en todos los países que va a estar visitando. Así que muchas gracias por la felicitación. Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, un saludo personal y a todos los oyentes.